Estoy bien emocionado de compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón hace unos días y he visto a través de cosas que han sucedido en las últimas semanas una confirmación de que esta es una palabra para este momento. Esta es una palabra clave para muchos de los que estamos en este lugar. Hoy quiero hablarte del tema bendecido para ser una bendición. ¿Alguien aquí entiende ese principio? Que tú eres bendecido para ser una bendición. Yo creo con todo mi corazón que esta iglesia será una iglesia llena de millonarios. Qué bueno con los que ya se están gozando, los que sienten que tienen que ser religiosos y no pueden decir amén a eso, está bien. A través de las próximas 2 o 3 semanas Dios va a abrir tu mente a tener una mentalidad de reino, porque una mentalidad de reino entiende que el dinero solamente es una herramienta que Dios puede usar para avanzar su reino y para bendecir a otras personas. Que esto no se trata de nosotros ser egoístas o ser de materialistas, sino que esto es una promesa de la palabra de Dios, de ser bendecido para ser una bendición. Pero vamos a hacer una pregunta hoy. Cuando alguien menciona el tema del dinero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Algunos dicen, vamos de compras. Amazon.com, centro comercial, galería. Otros dicen, vamos a comer. Fogo de Chao. No sé cuál sería tu restaurante favorito. Otros piensan estrés, temor. Otros piensan en paz y en generosidad. Otros piensan en, ay, no me digas, el pastor va a hablar del dinero. Si me hubieran dicho que iba a predicar el dinero, me hubiera ido al lago hoy. Y ahora está diciendo que tal vez por 2 o 3 semanas más va a continuar de hablar de esto. No, nos vemos en un mes. ¿Sabe que eso es medio natural, tener esa mentalidad para algunos? Ayer en la mañana, antes de que llegaron esas lluvias impresionantes aquí al Metroplex, mi hijo tuvo un partido de béisbol. Estábamos seguros el viernes en la noche que lo iban a cancelar porque el pronóstico decía que a las 4 de la madrugada iba a empezar a llover. Pues no llovió, hasta después, y como llovió, ¿no? Pero en la mañana su partido era a las 9:30, entonces no lo cancelaron, fuimos y conozco a muchos de los familiares de los jugadores ahí, de los que juegan con mi hijo, pero uno de los abuelos de uno de los niños ahí estuvo en el partido ayer y decidió sentarse al lado mío y entonces se sentó, me dijo, ¿puedo sentarme aquí? Dije, sí, claro que sí. Se presentó conmigo y empezamos a conversar. El partido de mi hijo es de 1 hora y 15 minutos y este amigo nuevo mío y yo hablamos por 1 hora y 5 minutos de la 1 hora y 15 minutos, ¿no? Pero fíjate, este sí es un milagro, no fui yo que estuve hablando tanto. Eso sí es milagroso para los que me conocen, ¿verdad? Tengo el don de hablar. Algunos ya están mirando el reloj y dicen, sí, pastor, sabemos, tenemos planes de lonche, no se preocupe. Pero empezó a hablar. Entonces me preguntó lo típico, no, pues ¿dónde vives? Y ¿tienes familia? ¿Cuántos hijos tienes? Y después me preguntó qué hacía yo de profesión, qué era mi oficio. Entonces le expliqué que era pastor de una iglesia. Y dice, ay, qué bueno. Dice, y yo le pregunté, ¿y tú vas a una iglesia? Dice, sí, estoy bien conectado a una iglesia. Me encanta, dice, sirvo ahí, mi esposa y yo servimos en la iglesia, estoy conectado en un grupo Conexión y me encanta. Dije, qué bueno. Dice, fíjate que yo recibí a Cristo, me dijo, a los 16 años de edad. Dice, pero no iba a la iglesia por muchos años. Dije, ¿de veras? Dice, sí, ¿sabe por qué? Porque mi temor número 1 es de que si yo iba a una iglesia, que iban a hablar del dinero. Entonces dice, yo resistí por muchos años. Dice, yo amaba a Dios. De vez en cuando leía la Biblia, pero recibí a Cristo, era mi Salvador, pero por muchos años yo no iba a la iglesia porque no quería
llegar ahí y lo típico que van a hablar del dinero. Dice, entonces después de unos años, conocí a mi esposa, nos casamos y ahora sí empezamos a asistir a una iglesia. Y yo estaba así como muy nervioso. Ahora, ¿cómo van a manejar todo este tema del dinero? Dice, y las primeras semanas que fuimos, lo mencionaron muy brevemente al final de la reunión, a lo mejor como lo hacemos aquí en esta congregación. Dice, y me encantaba cómo enseñaba el pastor, porque a veces estudiamos como ciertos capítulos de la Biblia. Para los que son de esta casa es como cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Tomamos meses estudiando 3 capítulos, verso por verso. O cuando hemos estudiado Filipenses o Efesios, ¿no? Porciones de la Biblia. Entonces dice, él es un hombre bien educado, profesional. Dice, me encantó esa manera sistemática de estudiar la palabra de Dios verso por verso. Dice, y todo estuvo bien, nadie me presionó a dar. Dice, hasta que llegamos a una porción del libro que estábamos estudiando de la Biblia que hablaba del dinero. Y dice, y ahí fui confrontado. ¿Qué voy a hacer yo con esta parte? Porque los otros versos, me encantaba cuando enseñaba de esto, de aquello. Pero me di cuenta que el mismo capítulo que hablaba de este tema y aquel tema, también hablaba del dinero, las posesiones o la generosidad o de dar. Y tuve que reconciliar en mi mente qué voy a hacer yo ahora con esta parte. Es como cuando hablamos el fin de semana pasada acerca de la receta para tu vida, ¿verdad? Que no podemos excluir ciertas cosas, ciertos ingredientes que no nos gusta, porque si no, no va a salir el plato. Y empezamos a entender que todo esto tiene una receta y tenemos que seguir los pasos. Más o menos es lo que me estuvo contando. Dice, ahora me encanta dar. Dice, ahora doy el diezmo y mucho más. Dice, no puedo imaginar la vida sin la generosidad, sin el dar. Dije, entonces, ¿qué fue lo clave para ti? No le dije que yo estaba predicando de eso, ¿no? Pero era como una coincidencia divina, ¿no? Escuchar de una persona que no me conocía bien, no iba a venir a esta iglesia. Él sentía una libertad de abrirse, de cuál era su jornada en cuanto a este tema, que para algunos puede ser un poco delicado. Entonces me dijo, pues fíjate, no había nomás una cosa. Dice, sí, empecé a estudiar la Biblia más y más que lo estudiaba, me daba cuenta que esto sí es una parte importante de la palabra de Dios. Dice, pero también algo curioso sucedió. Y cuando empezó a contarme esto, yo estaba así como luchando para encontrar la conexión con el dar a lo que me empezó a contar. Dice, yo siempre tenía un perro. Me encantaban los perros, dice, pero yo detestaba a los gatos. Dice, y cuando me casé, mi esposa tenía un gato. Dice, entonces yo no lo abusaba ni nada así, nada cruel, dice, pero yo como medio lo ignoraba, ¿no? Y dice, y fíjate que a través de los meses empecé a tener un lugar tierno en mi corazón por este gato. Dice, y nos hicimos una amistad. Y yo pensando, ¿y qué tiene que ver esto con el diezmo o con el dar o generosidad, no? Yo sé, pero quédense conmigo un segundo. Dice, un día, después de ya varios años, dice, murió el gato y sentí muy triste. Y una vez en la iglesia, Dios me habló y me dijo, yo quiero que aprendes a amar a la gente más que amabas a ese gato. Entonces Dios empezó a trabajar en mi corazón y me empecé a abrir más con la gente porque yo era muy reservado y medio así, medio duro con la gente. Pero empecé a conocer, a amar a la gente. Y otra parte de mi vida se abrió. Y una vez, escuchando la palabra de Dios, Dios me habló y me dijo, quiero que me ames a mí más que amas a la gente. Dice, y me enamoré con Cristo. Y más que me acerqué a Dios y creció el amor de Dios en mí, más empecé a entender y participar en la generosidad.
Él me dijo, ¿sabe qué? Yo no creo que es una coincidencia que estoy sentado al lado tuyo hoy. Dije, yo tampoco, brother. Y le dije, fíjate, esto fue ayer en la mañana y tenemos 2 reuniones el sábado. Dije, en pocas horas estoy por empezar a compartir precisamente de este tema. Yo no le pregunté nada, no le pregunté, ¿y tú das tu diezmas? No es mi manera de conversar con la gente. Hola, mucho gusto, ¿tú diezmas? ¿No? Ok, ya he aprendido que no es la manera de hacerme amigos de la forma más rápida, ¿no? Es más, es la manera tal vez de crear una resistencia en la gente de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque hay mentalidades que la gente tiene. Una, del cinicismo, mucha gente piensa, las iglesias lo único que quieren es tu dinero. Y desafortunadamente ha habido iglesias o ministerios que promueven mucho eso. Como otros empatizan ciertas partes y no otras partes, pues hay de todo. Y como iglesia intentamos ser súper balanceados de hablar de toda la palabra de Dios y hablar de una manera bíblica y sana. Pero algunos tienen conceptos muy erróneos en cuanto a este tema. Y sacan fuera de contexto ciertas cosas. Por ejemplo, hay una historia interesante en el ministerio de Jesús. Bueno, tal vez te voy a hacer una pregunta primero. Te voy a hacer una pregunta. Cristo quiere que tú hoy llegas a tu casa, vendes tu coche, vendes tu casa, vendes la mayoría de tu ropa y nomás te quedas con la ropa que necesitas para 2-3 días y con toda esa ganancia lo des a los pobres o lo traes aquí a la iglesia el dinero. Esa es la receta, hablando de recetas la semana pasada, es la receta de Dios para tu generosidad o tu forma de ser bendecido. Nota esto, una vez un joven se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta, pues ¿qué dice la Escritura? Y dice, tienes que hacer esto, amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo, guardar los mandamientos de Moisés en ese contexto. Entonces, en Mateo 19:20, el joven responde y dice, he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven, ¿qué más debo de hacer? Ahora, nota que cuando primero hizo la pregunta, Jesús ni menciona el tema del dinero. Pero este joven dice, ya he hecho todo eso. Yo creo que fue un perfeccionista y quería mostrar a Jesús y tal vez a sus amigos alrededor que tal vez estaban escuchando que Él era perfecto. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente que dice Cristo. En el verso 21 Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, o sea, Jesús va al grano. Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones y no las quería vender. Entonces, ¿esto es lo que necesitamos hacer todos hoy? Si dices, pues yo quiero ser bendecido para ser una bendición, entonces... Ay, el pastor nos mostró una escritura y todos tenemos que vender todo, dar el dinero a los pobres o darlo a la iglesia, o lo que sea. No fue el punto. Jesús sabía que había algo que tenía atado a este joven y era el tema del dinero. Y cuando el joven le preguntó, ni lo mencionó. Pero el joven, por el orgullo espiritual, demandaba más de Jesús, como que le estaba retando. ¿Pero qué más tengo que hacer? Y Jesús sabía que había algo ahí. Entonces le dijo, vende todo. ¿Cuántas otras veces vemos que Jesús manda a alguien a hacer lo mismo? Ninguna otra vez. Jesús antes trabajaba como carpintero. Después él ministraba por 3 años y había gente que apoyaba su ministerio. ¿Cómo iban a apoyar el ministerio de Cristo si no tenían trabajo esas personas? Si no tenían recursos. Con lo cual si vendían sus casas, ¿dónde se iba a hospedar Jesús?
Él se hospedaba con amigos, como María y Marta y Lázaro. Él no le dijo a ellos, vende tu casa. Fue un ejemplo extremo, como, mira, es la voluntad de Dios que cada uno aquí que se ha luchado con algún pecado, que corta su mano. No, pero Jesús le dijo una vez, si tu mano te hace pecar, mejor cortarla y entrar al cielo que ir al infierno con todo tu cuerpo. ¿El deseo de Cristo era que todos cortemos la mano? No. Era un extremo para mostrar un principio. Y hizo lo mismo con este tema de confrontar, porque sabía que el dinero era algo que controlaba a este joven. Entonces tenemos que hacernos unas preguntas delicadas, profundas, filosóficas, teológicas. Por ejemplo, esta: ¿es santa la pobreza? Hay personas que toman lo que se llama un voto de pobreza cuando deciden dedicar su vida a Cristo. Suena muy noble. Hay un gran problema con esto. No se encuentra en la Biblia. Tú sabes que todo lo que nosotros enseñamos aquí, aún todo lo que hacemos, es porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Pero pastor, ¿por qué tienen batería aquí? Porque la Biblia dice. ¿Cómo que la Biblia dice pon una batería en tu iglesia? Salmo 150. ¿Por qué tienen guitarras eléctricas? Amén, dice Fede. Porque la Biblia dice adorar al Señor con instrumentos de cuerda. Es nomás una versión moderna del arpa que tocaba David. Dice en la Biblia, adora al Señor con címbalos, y con címbalos fuertes, duros, resonantes. Está en la Biblia. ¿Por qué tenemos que aplaudir? ¿Por qué no todos podemos pararnos así bien religiosos cuando entramos a la iglesia? ¿Por qué se emocionan y tienen que aplaudir y gritar? Porque la Biblia dice que debemos hacerlo. ¿Por qué esto de levantar tus manos? Déjame en paz, estoy cansado, no quiero levantar mis manos. Porque es un mandamiento de la palabra de Dios. Levanta tus manos en el santuario. Todo lo que hacemos tiene que tener una base bíblica de por qué lo estamos haciendo. Y pobreza en ningún momento es un concepto que la Biblia declara como algo más santo. Ahora, tal vez alguno va a decir, voy a buscar en Google a ver si es cierto lo que dice el pastor. Te voy a ayudar. Vas a encontrar un verso en Mateo 5, porque predicamos de esto, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Cómo comienza la primera declaración de las bienaventuranzas? Bienaventurados, o Dios bendice a los pobres en espíritu. No tiene nada que ver con finanzas, tiene que ver con humildad. La pobreza no es más santa. Otra pregunta: ¿es mala la riqueza? Al final de la reunión les voy a mostrar una escritura que aclara esto sin ningún problema. Pero la riqueza no es mala. No, es que yo escuché una vez que la Biblia dice que el dinero es raíz de toda maldad. No, no lo dice. Sí, pastor, es más, es 1 de Timoteo 6:10. Ok, vamos a leerlo. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Quiero hacer una pregunta. Este billete aquí, de $1, ¿este billete es santo o es malo? Ninguno de los dos. No tiene moralidad. ¿Qué es lo que determina si este billete será santo o malo? ¿Qué hago? Su uso.
¿qué hago con este billete? Porque este billete lo puedo hoy poner en la ofrenda. Esperamos que sea más que un billete de uno, pero lo puedo poner en la ofrenda. O este billete, tal vez yo lo recibí como cambio en algún restaurante, más seguro en Chipotle, que me lo dieron de cambio, y antes de eso otra persona lo usó para pagar, y ellos lo recibieron de un banco, y ese banco lo recibió de un depósito de alguien que tenía un restaurante también, porque ahí en ese restaurante alguien pagó para su comida con este billete. Pero lo que no sabemos es si tal vez este billete fue uno de muchos billetes usados para comprar drogas. Las estadísticas dicen que el 80% del billete en los Estados Unidos tiene por lo menos un tantito de cocaína. ¿Tú sabías eso? Es que estos billetes circulan. Si tú das hoy en la ofrenda aquí en la iglesia, ese dinero se va a depositar en un banco durante esta semana y después ese banco lo va a dar a personas y es muy posible que en la vida de un billete en algún momento va a tocar drogas. Triste realidad. Pero este billete, este papel en sí, no es bueno ni es malo. Tiene que ver completamente con qué hago con esto. Es el amor al dinero. Pregunta, ¿tú tienes posesiones o esas posesiones te tienen a ti? Porque hay una gran diferencia. Y una pregunta más que tenemos que hacer ¿es el deseo de Dios que yo prospere? Sí. Ahora, ¿nos reunimos como iglesia para aprender cómo hacernos ricos? No. Pero sí nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, y incluido en la palabra de Dios hay un concepto que se llama la bendición. La bendición que nosotros recibimos y la bendición que nosotros damos a otras personas. Bendecido para ser una bendición. ¿Alguien ha escuchado de un hombre que llaman el padre de la fe? En Hebreos 11 se llama Abraham. Pregunta, ¿Abraham fue pobre o rico? Pero muy, muy rico. Y es el padre de la fe. Y algunos pensaban que la fe era solamente para los pobres. No, la fe también es para los ricos. Abraham, padre de la fe, un hombre súper rico. Entonces vamos a entrar. Quiero que pienses primero en este principio, en esta frase. Lo vamos a examinar. La manera en que usamos el dinero es un indicador visible de un sistema de creer invisible. Cada persona sentado aquí o escuchando, mirándonos en este momento, tiene un sistema de creer, tiene creencias, cosas que uno cree que gobiernan su vida. Cada persona aquí puede ser diferentes, pueden ser conceptos bíblicos, pueden ser conceptos seculares, yo no sé. Pero tú crees algo. No, yo no creo en Dios, entonces tú crees que no hay un Dios. Tú crees algo. Cada uno de nosotros creemos algo. ¿Y sabe lo que hace el dinero? Es una manera tangible de mostrarnos qué es lo que creemos. Si uno quiere examinar la vida de una persona, en los policías o en los que trabajan para el FBI, cuando quieren investigar a una persona que quieren encontrar, usan una frase. La frase es, follow the money trail. Sigue el camino del dinero. Porque el dinero nos dice dónde estamos, a dónde vamos, qué comemos, qué cosas nos gustan, no nos gustan. Entonces el dinero simplemente es algo tangible para mostrarnos algo que creemos. Porque cuando yo te saludo, yo no puedo saber exactamente qué es lo que tú crees. Eso está en el corazón.
Pero examinando el uso del dinero en nuestras vidas nos va a decir mucho acerca de qué es lo que creemos, cuál es el sistema que gobierna nuestros pensamientos. Aquí viene otra frase. La manera en que usamos el dinero revela nuestras prioridades y lo que gobierna nuestra vida. Te voy a dar unos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué piensas tú cuando se menciona el tema del dinero? Entonces hay algo que gobierna nuestra vida, revela nuestras prioridades. Al mencionar el dinero, ¿viene a tu mente temor o fe? Porque algunos tal vez ahorita dices, yo venía a la iglesia, pastor, para escaparme del tema del dinero. Yo debo mucho dinero, tengo deudas, hay gente que me está llamando. Quiero decirles algo. Algo cambió en mi vida personal y en especial en mi vida de oración cuando le pedí perdón a Dios por errores de finanzas que yo había cometido. Porque cuando yo oraba de cosas bonitas. Señor, bendice a fulano, aquí de la congregación. Señor, bendigo a mi esposa, a mis hijos. Todo lo bueno y bonito, o algo que no tenía que ver conmigo, oraba de esas cosas. Y cuando empecé a madurar en las cosas del Señor, decidí hacer algo que para mí era muy diferente, muy raro, de orar de mis finanzas. Yo daba. Mi esposa y yo dábamos, seguimos dando, pero cuando había errores o cosas que me daban pena, yo escondía eso de Dios, como que podía esconder eso de Dios. Pero yo no oraba de esas cosas, yo no tocaba ese tema. Y un día, cuando mi esposa y yo éramos más jóvenes, yo me di cuenta de unos errores y deuda que teníamos y decidí pedirle perdón a Dios. Y después de pedirle perdón, de pedir un milagro. Porque yo quería pedir un milagro, pero no lo hacía porque sabía que era mi culpa. Y muchas veces necesitamos un milagro, pero sabemos que la razón que necesitamos el milagro es porque fue un error que nosotros cometimos y nos da pena decir esto a Dios y Él ya lo sabe. Pero quiero decirles algo. Bienvenido a la gracia. La gracia de Dios. Que aunque no lo merecemos, Él quiere derramar su bendición sobre nuestra vida. Entonces, al hablar del dinero, puede ser que tu reacción es temor. No sé cómo voy a pagar lo que tengo que pagar este mes. O puede ser una reacción de fe. Yo tengo fe en Dios. Para otros, la decisión es entre avaricia y generosidad. Que cuando ves o recibes dinero y llegas a la iglesia, nadie lo va a tocar. Este es mío. Y tienes todo así. ¿Sabe lo malo de esto? Tal vez se puede decir lo bueno. Lo bueno es de que no me va a caer este dólar. O sea, no lo voy a soltar. ¿Sabe lo malo? De que si tengo mis manos así y tú quieres darme una bendición, no lo puedo recibir. Porque el temor está causando que mis manos estén así. Y si tú intentas entregarme algo, voy a hacer así, pero ¿qué va a pasar? Tú me lo das y se me va a caer. En cambio, si tengo manos abiertas y digo, Dios, gracias por este dólar que me has dado. Mi mano está abierta y Juan dice, te quiero dar un 100 en vez de un dólar. Digo, ok, ¿qué hago con esto? Lo doy a otro y estoy listo para recibir. ¿Qué es tu reacción al pensar en el dinero? ¿Avaricia o generosidad? ¿Amargura o gratitud?
¿Sabe por qué nos ponemos amargos? Es porque pensamos, yo soy el único a quien le pasan las cosas malas. Nada me sale bien, nunca me dan una promoción, nunca me dan un bono. Mira lo que pasó a mi casa, mira lo que pasó a mi coche, mira esto que me pasó en el doctor, tengo que pagar esto. Y empezamos a enfocarnos solamente en todas las cosas negativas y malas, ignorando lo bueno que ha sucedido. Mira, hay momentos que va a ser medio difícil encontrar algo bueno, pero te garantizo de algo. Si tú me puedes escuchar o me puedes ver en este momento, tienes algo por lo cual puedes darle gracias a Dios. Quiere decir que estás respirando. Comienza ahí. Es una opción. Amargura o gratitud. Decidir empezar a decir gracias, Dios. Gracias. Otra opción, cinicismo o compasión. Alguien que lucha con cinicismo entrará aquí a este lugar y dirá, ay, mira este edificio tan grande, qué exagerados. Ay, mira todo esto, estas luces y cámaras, ¿qué piensan que soy? Mira esa pantalla, ¿cuánto costó esa pantalla? Esta iglesia debe enfocarse en dar de comer a los que tienen hambre. Oh, como hacemos cada mes. Los 5,000 sándwiches que hacemos cada mes aquí en esta iglesia. Una vez estuve hablando con un joven, no viene a la iglesia, no conoce nuestra iglesia. Lo conocí en otro contexto y él quería conocerme, o sea, me había escuchado enseñar algo y dice, yo quiero que tú seas mi mentor. Dije, pues gracias. ¿Tú serás mi mentor? Dije, sí, claro. Dije, tengo citas disponibles este sábado a las 6 y este domingo a las 12 para empezar el proceso de mentoreo. Sábado a las 6, domingo a las 12. ¿Qué horas son nuestras reuniones, iglesia? Ok, algunos por fin lo están captando, ¿no? ¿Por qué? Te voy a decir algo. Yo con mucho gusto trato de ayudar y dar consejo a los que puedo. Tenemos un equipo grande y tenemos que hacer un equipo porque será imposible para mí hacerlo todo. Y gracias a Dios por nuestros líderes, pastores, staff, ancianos que nos ayudan con esto porque somos una iglesia grande. Pero ¿sabe una cosa que he aprendido? Una persona que quiere consejo privado y no está dispuesto a adorar juntos con el pueblo de Dios, ahí comienza el problema. Bueno, ya que ofendí a una cantidad de personas, voy a seguir adelante. Pero este joven me dice, quiero que tú seas mi mentor. Dije, sí, claro que sí. Sábado a las 6 o domingo a las 12. Dice, ¿cómo? Dije, esos son los horarios de nuestra iglesia. Dice, no, yo no quiero ir a tu iglesia, pero yo quiero que tú seas mi mentor. Dije, ¿por qué? ¿A qué iglesia vas tú? Dice, yo no voy a la iglesia. Dije, ¿de veras? Es un joven que estudia la Biblia, que se está preparando para el ministerio. Dije, ¿cómo que no vas a la iglesia? Dice, no, bueno, yo sí voy, pero es que voy a una iglesia en casa. Dije, ¿por qué? Dice, porque es más santa así. Dice, ¿de veras? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, pero es que es más puro cuando es más pequeño. Dije, Dice, ¿tú no piensas así? Dije, no. Dice, mira, ¿tu iglesia es grande o es pequeña? Dije, bueno, depende. ¿A qué lo quieres comparar? Dije, si lo comparas con el promedio de las iglesias en los Estados Unidos que tienen 80 personas, dije, nuestra iglesia es enorme. Dije, si lo comparas con otras mega iglesias en Dallas o en los Estados Unidos, nuestra iglesia es pequeña. Depende de tu contexto. ¿A qué lo quieres comparar? Dice, es que a mí no me gusta ahí iglesias grandes porque no fluye el Espíritu. Dije, fíjate que nuestra iglesia sí fluye el Espíritu. Dice, es que, mira, pero ¿sabe qué? Yo quiero una iglesia que cuida de los pobres y que los que tienen hambre. Dije,
Fíjate, el sábado pasado hicimos 5,000 sándwiches en nuestra iglesia. Oh, ok. Y vi punto por punto de su cinicismo, él siendo cristiano, no uno que no es creyente, él siendo cristiano que estudia la palabra de Dios, y todos los conceptos que él tenía de crítica, sin haber llegado una vez a esta iglesia. Porque yo veo este edificio y yo digo, primero, si no fuera por la gracia y el milagro de Dios, no estaríamos sentados aquí tú y yo. Segundo, yo digo, gloria a Dios, que a través de 4 reuniones en este fin de semana, miles de personas han sido tocados, sus hijos han sido ministrados, que mañana en la noche en inglés y en español celebremos la recuperación, va a ayudar a personas que están luchando con adicciones o con heridas del pasado y van a ser discipulados, que el miércoles nuestros jóvenes se van a reunir aquí y después de tener una reunión juntos se van a dividir en diferentes salones alrededor de este edificio para abrir su corazón con un líder joven que los va a animar en seguir en los caminos del Señor, que esta iglesia este sábado aquí se van a hacer los sándwiches que vamos a repartir a través del Metroplex a gente que tiene hambre. Depende de tu perspectiva, cinicismo o compasión, temor o fe, amargura o gratitud, avaricia o generosidad. Pero esta frase lo voy a convertir en una pregunta: ¿qué gobierna tu vida? Entonces, Mateo 26 nos cuenta la historia de Jesús, lo que algunos llaman la última cena, cuando Jesús se sentó con sus discípulos antes de ir a la cruz y cenó con ellos, y algo interesante sucedió ahí. En el verso 21 de Mateo 26, él dice, mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Vamos a notar la reacción de los discípulos a esto. Verso 22 dice, ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y brincamos al verso 25 y dice, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Con esta pantalla tan grande o ahí mirando en tu Biblia, examina el verso 22 y verso 25 si hay alguna diferencia en la pregunta de los otros 11 discípulos y la pregunta de Judas. ¿Qué diferencia hay en la pregunta que hicieron? ¿Ya lo ven? Te voy a ayudar. 11 preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero Judas preguntó, ¿seré yo, Rabí? O Rabí no era un insulto, era un término de honor. Rabí o Raboni quiere decir maestro. Llamar a alguien maestro o llamar a alguien profeta o sanador, eso no era un insulto, era un término también de honor. Pero 11 de ellos que no lo iban a traicionar, es más, iban a terminar sus vidas, todos menos Juan, que murió bien viejito como prisionero, pero los otros 10 dieron su vida por la causa de Cristo. A Pedro supuestamente le iban a crucificar y antes de crucificarlo él pidió si lo podían crucificar boca abajo, dice, porque yo no soy digno de morir en la misma forma que murió mi Salvador. ¿Por qué 11 de ellos dijeron, seré yo, Señor? Pero Judas dice, seré yo, Rabí. Porque había algo ahí que no estaba completamente sometido a Cristo. Lo conocía como un buen maestro, tal vez hasta como profeta, pero de llamarlo Señor tenía implicaciones.
Porque lo que tenía atado a Judas fue el dinero. O dices, porque fue tentado a traicionar a Jesús y le dieron 30 piezas de plata. No solamente eso no fue un evento, fue un estilo de vida de Judas. Juan 12, verso 6 dice, no es que a Judas le importaron los pobres. Ahora, te voy a dar el contexto. Una mujer acaba de derramar un perfume muy costoso en forma de adoración a Cristo y también proféticamente para prepararlo para su muerte, su entierro. Y Judas reaccionó y dijo, ¿por qué hizo eso? Ese dinero, ese perfume se hubiera vendido y el dinero dado ¿a quién? A los pobres. Verso 6, no es que a Judas le importaron los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Este fue un estilo de vida para Judas. El dinero lo tenía atado. No es coincidencia que 11 le llaman Señor, pero Judas le llama Rabí. Porque solamente le conocían como, él lo conocía como buen maestro, pero su vida no era rendida a él. Y aquí entra una frase, un término teológico, doctrinal importante para nosotros que se llama el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. El término Señor tiene dos aplicaciones. Por un lado, es un término común que usamos para saludar a alguien que no conocemos. Hola, mucho gusto, señor Martínez. Hola, señor Núñez. Pero en otros contextos, la palabra Señor es alguien que es dueño de mucha propiedad, donde hay personas que trabajan ahí y viven de esa propiedad. No es esclavitud, en especial no tiene que ver con racismo, pero es una manera de vivir en la propiedad de otra persona y decir, mi vida te pertenece, yo trabajo para ti. Entonces, dos contextos para Señor. En inglés es un poquito más fácil esto porque no es muy común decir Lord fuera del contexto de la Biblia o de hablar de Cristo, a menos de que eres muy sofisticado de realidad en Inglaterra, ¿verdad? Ellos de vez en cuando usan ese término. Es como la vez que alguien estaba ministrando y no hablaba inglés y había unos americanos que quería que esta mujer ministrara. Y dice, es que yo no hablo inglés. Y dijo, no, vamos a encontrar a alguien para traducir. Y ella dijo, y una jovencita dijo, yo la puedo traducir. Ok, muy bien. Entonces comenzó a ministrar a la mujer y dijo, Señor Jesús. Y la que estaba traduciendo dijo, Mr. Jesus. Dos contextos para la palabra Señor. Espero que lo que queda grabado hoy, de lo que les voy a enseñar, es Mr. Jesus. Ahora, ustedes piensan que mi meta es ser chistoso, pero no. Porque al recordar Mr. Jesus, inmediatamente espero que lo que vas a asociar con esto es el señorío de Cristo. Que si alguien te pregunta, ¿de qué habló el pastor Tim? Tú vas a decir, Mr. Jesus. Pero eso te va a recordar. Habló del señorío de Cristo en mi vida. Yo pensaba que ibas a hablar del dinero y del dar. Oh, sí. Completamente. O sea, nos vas a decir qué cantidades, que yo sé que el diezmo es 10% y qué son las ofrendas y misiones y proyectos de la iglesia. No. Todo comienza con el señorío de Cristo. Porque si Él solamente es Rabí y no es Mr. Jesus, puedo hablarte por horas, mostrarte verso por verso, desde Abraham hasta Apocalipsis, de la importancia de dar. Y si Cristo no es el Señor de tu vida, va a entrar por esta oreja y salir por la otra.
porque esto es profundo. Esto tiene poco que ver con tus finanzas y tiene un montón que ver con tu corazón. Tiene poco que ver con tu chequera y tiene mucho que ver con tu sistema de creer. El señorío de Cristo. Ok, ¿cómo sabemos si Cristo es mi Señor? Pregunta, ¿quién está a cargo de tu vida? Pues yo, pastor. Yo soy responsable. Yo tengo que hacer para salir adelante. Pues qué bueno, ser responsable es bueno, es bíblico. Pero a fin de cuentas, ¿quién está a cargo de tu vida? Cristo. Él es cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el capitán y nosotros somos sus soldados. Él es el Señor de señores. ¿Eres tú el jefe o el discípulo? Aquí yo mando. ¿O eres el discípulo, uno que sigue? Ahí te va otra. ¿Es tu palabra versus la palabra de Dios? Déjame explicarte algo. Cuando estoy teniendo una conversación con alguien, hay algo que la gente a veces dice que para mí empiezan a sonar alarmas de preocupación. Digamos que una persona me pregunta, pastor, estoy luchando con esto, ¿qué consejo me das? Les digo, no, pues yo entiendo. Mira, esto es lo que dice la Biblia acerca de eso. Y lo siguiente que sale de su boca es, bueno, yo sé que la Biblia dice eso, pero hay cuestión ahí del señorío de Cristo. Entonces estás diciendo que soy diabólico. No. ¿Estás diciendo que no soy salvo por la gracia? No. Estoy diciendo que hay una dimensión del señorío de Cristo en tu vida que a lo mejor debes examinar. Porque cuando entiendes el señorío de Cristo, el verso como Mateo 6:33, lo lees diferente. Cuando Cristo nos instruye, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pastor, pero ¿cómo que por encima? O otra traducción dice primeramente. ¿Cómo? Bueno, cuando haces tu presupuesto, cuando recibes tu cheque, por encima del dinero está CoServe Electric, está el agua de tu ciudad, está los biles, está la renta, está todo lo demás, y ahí abajo, a ver si sobra para dar alguito ahí en la iglesia, $1. No, pastor, pero tú no entiendes. Estamos pasando por momentos difíciles. Yo entiendo. He estado ahí. En momentos que digo, Dios, esto me cuesta. Pero voy a mantenerte en primer lugar. Por encima, que cuando hago mi presupuesto, comienza diciendo diezmos y ofrendas. Después mortgage, después agua, después luz, después todo lo demás que tengo que pagar. Sí, pero parece que estás más o menos estable financieramente. ¿Es fácil para ti así? No siempre ha sido así. Me acuerdo teniendo como 12 años de edad, mis papás eran misioneros en Guadalajara. Y un día, cuando salí para desayunar a la cocina, escuché a mi mamá cocinando algo y olía bien rico. Y, mamá, ¿qué estás cocinando? Dice, gallo pinto. Ahora vivimos en Guadalajara, México, pero yo nací en Costa Rica y el plato más típico de Costa Rica es gallo pinto. ¿Qué es? Es arroz blanco con frijol negro. Por eso amo yo tanto a Chipotle, porque así crecí, ¿no? Básicamente como eso, el gallo pinto de Chipotle. Entonces, dije, qué bueno, me encanta el gallo pinto. Tenía como 12 años, estaba creciendo, ¿no? En esa edad de que tus brazos son 3 veces más largos que tu cuerpo y
creciendo y comía yo plato tras plato, ¿no? Gallo pinto. La hora de lonche tuve hambre, un joven creciendo. Dije, mamá, ¿qué vamos a comer de lonche? Dice, arroz con frijoles. Dije, qué bueno. Ahí le entré otra vez. Llegó la hora de cena, mamá, ¿qué vamos a cenar? Dice, vamos a comer frijoles con arroz. Dije, excelente. Eran varios días de gallo pinto. Y sí, nos gustaba el gallo pinto. Pero si no te has dado cuenta todavía, cuando uno come arroz y frijoles varios días es porque no hay dinero. Y vi a mis papás que en un año, con familia de 5, lo que recibieron en total de apoyo como misioneros, que de eso tuvieron que apoyar a iglesias y ayudar a personas en necesidad y simultáneamente nosotros comer, una familia de 5, que su ingreso total para el año fue $12,000. Y te garantizo algo, mis papás dieron por lo menos 1,200 de esos $12,000. ¿Por qué 1,200? Porque es el diezmo. Y ahí comienza. Y de ahí un poco más. El diezmo no es algo que una persona hace porque es rico. El diezmo es un estilo de vida, es una mentalidad y es algo tangible para demostrar algo no tangible, algo visible que muestra algo que uno cree invisible. Cristo primero. El señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para terminar hoy, primer punto, todo comienza con rendirse. Cristo no puede ser el Señor de tu vida, no puede ser Mr. Jesus si no te rindes a Él. Es así de sencillo. Romanos 12, verso 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo pensaba que la adoración eran los cantos. Bueno, es una manera más de adorar al Señor. Pero también con mis finanzas yo adoro al Señor. Pero pastor, yo he trabajado duro para este dinero. Ha sido con el esfuerzo de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones. Sí, por eso cuando damos es un sacrificio vivo. Estamos poniendo en acción Romanos 12:1. No es algo de que, bueno, me sobra el dinero. Tiro un poquito para acá y un poquito para... No. Cada vez requiere fe. Es un sacrificio vivo. Punto número 2. Una vida rendida permite que Dios establece las prioridades. Si Él es Señor, Él nos dice qué vamos a hacer. No yo, no mi opinión, no Tim piensa y Dios piensa a ver quién gana. No. El señorío de Cristo dice, no importa en qué, Cristo gana. Él tiene la última y la primera palabra. Cuando Jesús es Señor, Él es el primero en nuestro tiempo, dinero y decisiones. Porque recuerdan, bendecido para ser una bendición es una mentalidad, es un sistema de creer y es un estilo de vivir. Número 3, ponemos nuestra fe en su poder. Pastor, quiero dar, pero ¿qué tal si... acabas de abrir una puerta para la fe. Pues pastor, garantízame de que si yo doy esto va a suceder. No te lo puedo garantizar. Y por esto requiere fe. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús.
¿Por qué Pablo dijo eso a los filipenses? ¿Quieres el contexto de este verso? Te voy a dar el contexto de este verso, el contexto de este capítulo y es más, el contexto de este libro entero. El libro de Filipenses es una carta de gracias por un regalo de ofrenda que Pablo había recibido. Todo el libro se trata de dinero, se trata de generosidad, se trata de gracias. No sé si mi esposa el otro día, cuando mi hijo cumplió años, unos niños le dieron regalitos y ella me enseñó a mi hijo: le vas a escribir una nota a tu amigo, muchas gracias por haberme dado esos Legos. Enseñamos a nuestros hijos cómo ser agradecidos. Pablo estaba escribiendo una carta de gracias, de gratitud a los filipenses por el dinero que habían enviado. Esa es una declaración de nuestra fe. Mi Dios va a suplir todo lo que necesitamos de acuerdo a sus riquezas gloriosas. Una persona bendecida, para ser una bendición, declara y entiende y clama esta promesa sobre su vida. ¿Tú la quieres proclamar hoy sobre tu vida y sobre tu familia? Yo sí. Que Dios va a proveer todo lo que yo necesito. Número 4, confiamos en su plan. Recuerda, no es el plan de Tim, no es el plan del pastor Rolando, no es el plan de fulano. Lo que vamos a enseñarte en esta iglesia es el plan de Dios. Por eso vamos a tomar un par de semanas para no apurarnos y explicarte cosas interesantes de cómo Dios estableció su plan. Pero hoy te voy a dar nomás, voy a abrir la puerta un tantito al plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Escogí de muchos versos, de 100 versos que les podría mostrar, decidí mostrarles hoy. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor, o algunas traducciones dicen con las primicias o primera parte de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Quiero mostrarte un par de cosas de este verso. Primero, dice: honra al Señor con tus riquezas, no con tu pobreza. ¿Se acuerdan que les dije, que les voy a mostrar después, que la Biblia habla acerca de la riqueza y no solamente la pobreza? Honra al Señor con tus riquezas. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿a quién vamos a honrar? Ahí no dice rabí, no dice buen maestro, no dice buen pastor, no dice al Señor, porque otra vez vuelve al señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando Él es Señor, iglesia, hay una bendición sobrenatural que viene a tu vida. Estoy esperando para que se acaben todos los améns y aplausos de eso para recibir una vez más. Cuando Él es Señor, hay una bendición sobrenatural que viene a tu vida. Esta es la razón que queremos que Él sea Señor. Porque viene una bendición sobrenatural a tu vida. Cuando Él es Señor, hay una paz que viene a tu vida. Cuando Él es Señor, hay una bendición que viene a la vida de los demás. Porque cuando yo reconozco la bendición de Dios y después yo decido bendecir a otra persona y esa persona reconoce la bendición de Dios y empieza a bendecir a otra persona y esa persona empieza a recibir y entender la bendición de Dios y empieza a bendecir a otra persona, comunidades enteras pueden ser afectadas por la obediencia de una persona hoy. Puede impactar 1,000 personas. Ser generoso, bendecir a los demás. Alrededor del mundo hoy hay ministerios que están funcionando debido a la fidelidad de esta iglesia. El impacto está en la India, el impacto está en Irak, el impacto está en España, está en el Caribe, está en México. La respuesta que vimos a querer extender esas cajitas de amor a nuestros amigos en Querétaro, México, lo que hacen Fede y Luby,
el ministerio en Oaxaca y ahora en Ciudad Juárez y en otras partes, es debido a la obediencia de ellos y la obediencia de otras personas que dicen sí. Y por eso como iglesia nosotros apoyamos a ministerios de esta manera, porque sabemos que el impacto y la bendición de Dios vendrá sobre esta iglesia. Ay, pastor, que estamos mandando dinero a otras partes, no hay necesidad de otras cosas aquí, alfombra nueva y hay otras cosas que necesitamos mejorar. Sí, pero ¿sabe qué? Todo eso viene después. Porque tú sabes que como iglesia nosotros damos un diezmo. ¿Cómo es eso? Nosotros hemos puesto una meta sobre nosotros mismos, que al final de cada año aseguramos de que por lo menos el 10%, el diezmo del diezmo, se manda afuera de esta iglesia, a otros ministerios. Y esa es la razón que la bendición de Dios está sobre esta casa, porque ponemos en práctica lo que enseñamos a tu casa. Para terminar hoy, la pregunta es esta: si le vas a permitir a Cristo ser el Señor de tu vida. Y para ser más específico, si le vas a permitir a Cristo ser el Señor de tus finanzas. Quiero orar por ti. Esta primera oración es para el que nunca ha hecho a Cristo el Señor de tu vida. Estoy hablando de comenzar una relación con Dios, porque hay un Dios que te ama, que mandó a su Hijo Jesús para morir en una cruz por ti, para darte vida eterna, para darte una vida nueva, para que todos tus pecados y errores del pasado, la sangre de Cristo los puede borrar y hoy tú puedes sentir una paz y una libertad, y después Cristo te va a mostrar cómo vivir de aquí en adelante una vida nueva. Y hoy queremos invitarte a hacer una oración. Si estás sentado en este santuario, en el balcón, si estás mirándonos o escuchándonos en este momento en vivo, o tal vez un año después, hoy es tu día de salvación. Es tiempo comenzar esa relación con Dios. Él es real y Él cambiará tu vida. Y lo único que tienes que hacer es hacer a Cristo el Señor de tu vida. Con cada ojo cerrado, si tú estás en este lugar y dices: pastor, yo quiero comenzar mi relación con Dios. Yo quiero hacer a Cristo el Señor de mi vida. Yo quiero que Él me perdone de mis pecados, que me dé vida eterna. Yo quiero ir al cielo al morir. Dios es bueno y tenemos buenas noticias. Hoy tú puedes ser salvo. Te quiero invitar a hacer algo en este momento, si eso eres tú. En señal de rendimiento, levanta tu mano hacia el cielo, ahí donde estás sentado. Y te voy a guiar en una oración. Gloria a Dios por tantas personas que en este momento están levantando sus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iglesia, 19, 20, 21, 22. ¿Estamos hablando del dinero? No, estamos hablando del señorío de Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, Él toma toda nuestra vida y le entregamos toda nuestra vida. Y hoy un milagro de nacer de nuevo está por comenzar en este lugar. Me faltaron los del balcón. Varias personas más con sus manos levantadas. Gloria a Dios en las alturas. Iglesia, para darles fuerza a nuestros amigos que están por tomar esta decisión, repita esta oración después de mí. Padre Celestial, perdóname de todos mis pecados. Ven a mi vida, entra a mi corazón. Enséñame tu palabra. Muéstrame tus caminos. Te entrego mi vida. Me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, podemos dar un aplauso a nuestro Señor
por esta cosecha enorme de personas recibiendo a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios.